Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En sesiones anteriores estuvimos analizando cuál fue el contexto y la perspectiva que llevó a Alicia Rosenbaum a comenzar a formar su filosofía y cómo llegó su amor por las novelas, la libertad, la vida, la propiedad privada y el odio al colectivismo y al altruismo. ¿Qué llevó a Ayn Rand, a Alicia Rosenbaum, a salir de Rusia y a establecerse en Estados Unidos para hacer su vida ahí? ¿Cuáles fueron los primeros escritos, sus novelas y sus libros filosóficos, así como la importancia que estos dieron al liberalismo en general? También vimos qué importante es la filosofía en general para entender nuestra vida misma. Vimos las definiciones de algunos conceptos necesarios para aprender el objetivismo más a fondo. Todo esto con la intención de poder comenzar con la sesión de hoy sobre el objetivismo. Esta sería la sesión número 3. Mi nombre es José Roberto Brenes Hernández. Soy parte de la creación y de la administración del Grupo Libertario Salamanca, que en conjunto con México Libertario estamos haciendo esta serie de actividades, que en este caso es el curso de introducción al objetivismo y a la literatura de Ayn Rand. El día de hoy nos vamos a entrar ya como tal a la filosofía objetivista, y vamos a tener que definir otros conceptos que son importantes para poder nosotros entender cuáles son las bases de en donde se fundamenta la filosofía objetivista. Y primero que nada vamos a definir qué es objetivismo. Esta definición es una definición muy resumida, muy resumida. Es solamente para no dejar y comenzar a hablar, o para no comenzar a hablar del objetivismo sin decir primero algo sobre el objetivismo. Pero en sí, lo que vamos a aprender sobre objetivismo lo vamos a ir con base a esta sesión vaya avanzando. Objetivismo. ¿Qué es objetivismo entonces? Es un sistema filosófico integrado, un conjunto de ideas que definen los principios por los cuales el hombre debe pensar y actuar, si ha de vivir la vida que es propia del hombre. El objetivismo es el nombre que Ayn Rand le dio a su filosofía, presentada inicialmente a través de sus héroes, de sus famosas novelas, El manantial, Himno, La rebelión del Atlas, y más adelante con varios de sus ensayos. Toda filosofía ha de formarse desde unos puntos de partida. ¿Qué ideas pueden ser consideradas primarias? ¿Cuáles serían esas ideas? El objetivismo empieza nombrando y validando sus puntos de partida. Ayn Rand empieza deliberadamente por el principio, por la raíz de todo lo demás. Existencia, conciencia e identidad son los tres axiomas básicos para poder nosotros comprender el objetivismo y cuáles son sus fundamentos. Es de donde parte toda la filosofía objetivista, y creo que en realidad deberían de partir todas las filosofías, a excepción de las que niegan la realidad, como ya lo hemos hablado en las sesiones anteriores. Vamos a comenzar por definir esos axiomas y esas bases que son tan importantes para que nosotros podamos entender dónde está la validez de la filosofía objetivista. Existencia. El concepto de existencia es lo que existe. Empezamos como filósofos, igual que como empieza un bebé, observando y analizando el mundo. Cuando minamos a algo, existe, es. Por ejemplo, estoy señalando una computadora, estoy señalando una pared, estoy señalando una mesa. Existe, estas cosas están ahí. Eh, Solo tengo que apuntar a ello para decir que algo existe, ahí está, algo existe. La conciencia, que sería el segundo axioma y la base de la filosofía objetivista y de muchas filosofías más, es la conciencia. Es inherente en el hecho de la existencia como tal. Un mundo sin organismos conscientes es posible, pero la consecuencia es inherente en tú darte cuenta de la existencia. Inherente es decir que algo de lo que me doy cuenta existe, o sea, me estoy dando cuenta de algo. Identidad.
Identidad sería el tercer axioma. La identidad es ser algo, tener una naturaleza, poseer identidad. Su forma clásica es A es igual a A, que la identidad es algo que existe, significa lo que es. La totalidad de sus atributos o características. Identidad es un elemento separable de la existencia, como una capa de pintura es separable de la casa que la tiene. La idea es que ser es ser, entonces algo existe. Y si hay algo, entonces algo hay, en un algo. Eh, el hecho fundamental no puede ser partido en dos. Independientemente de lo que decidas considerar sea un objeto, un atributo o una acción, la ley de identidad sigue siendo exactamente la misma. Una hoja no puede ser una piedra al mismo tiempo. No puede ser toda roja y toda verde al mismo tiempo. No puede congelarse y arder al mismo tiempo o evaporarse al mismo tiempo. A es igual a A. O si lo queremos expresar en un lenguaje más simple, no puedes quedarte con tu pastel y comértelo al mismo tiempo. Entonces, estos son los tres axiomas de donde parte toda la filosofía objetivista. En tres axiomas, identidad, conciencia y existencia, es en donde va a recaer todo lo que después podamos hablar sobre qué es lo que propone la filosofía objetivista. Y entonces vamos a definir qué es un axioma. Los axiomas cuentan con una protección interna contra cualquier ataque. Han de ser usados y aceptados por todos, incluso por quienes mismos los atacan. Los conceptos axiomáticos no están sujetos al proceso de definición. Sus referentes pueden ser especificados, señalados con el mismo dedo. Los axiomas son invulnerables. Les voy a leer un ejemplo, cito textual, de Leonard Peikoff, donde explica un poquito más este punto. Cito textual. No puede demostrarse que existes o que eres consciente, murmuran, evadiendo el hecho que demostración presupone existencia, conciencia y una complicada cadena de conocimiento. La existencia de algo que conocer, de una existencia capaz de conocerlo y de un conocimiento que ha aprendido a distinguir entre conceptos tales como lo demostrado y lo no demostrado. Cuando un salvaje que no ha aprendido a hablar declara que la existencia debe ser demostrada, está pidiendo que lo demuestres a través de la no existencia. Cuando declara que tu conciencia debe ser demostrada, te está pidiendo que lo demuestres mediante la inconsciencia. Te está pidiendo que entres en un vacío fuera de la existencia y la conciencia para darle a él la prueba de ambas. Te pide que te conviertas en un cero, adquiriendo conocimiento sobre un cero. Cuando él declara que un axioma es cuestión de elección arbitraria y decide no aceptar el axioma de que él existe, está evadiendo el hecho de que lo ha aceptado al pronunciar esa frase. Que la única forma de rechazarlo es cerrar la boca, no proponer ninguna teoría y morirse. En sí mismo, él está diciendo que él mismo no existe. Lo anterior no es una prueba de que los axiomas ya mencionados existan. Es la prueba de que son axiomas que están en la base del conocimiento y por lo tanto ineludibles. Ningún oponente puede escapar a ellos. Observemos, si es así, uno podría preguntarse, ¿cómo se puede responder a un oponente que dice, has demostrado que debo aceptar tus axiomas si he de ser coherente, pero esa demostración descansa en tus axiomas que yo he decidido no aceptar? Dime por qué debo de hacerlo, por qué no puedo contradecirme a mí mismo. En el mismo hecho de que él está intentando que tú demuestres que tus axiomas son verdad y al momento de él negarlos, él está dando una prueba de la existencia, de que está pasando, de que ahí está.
Entonces, no es el problema de que me tenga que dar una explicación a mí, sino que él mismo no puede contradecirse a él mismo, no puede contradecir su propia existencia, de que está siendo existente, de que existe y de que al mismo tiempo de que existe está cuestionando si algo tiene valor cognitivo o no, está aceptando la cognición. Solo hay una prueba para esto, para la discusión. Los axiomas son autoevidentes. Ningún argumento puede obligar a una persona que decide evadirlos. Puede mostrarle a un hombre que la identidad es ineludible, pero solo aceptando el primer hecho, que es A es igual a A. Puede demostrarle que la existencia es ineludible, pero solo aceptando y refiriéndose a la propia existencia. Puedes demostrar que la conciencia es ineludible, pero solo aceptando y usando tu conciencia. Basándose en estos tres axiomas, puedes establecer su posición como los fundamentos de todo conocimiento. Pero no puedes convencer a otra persona de esto o de nada hasta que él mismo haya aceptado los axiomas en base a su propia percepción de la realidad. Si los niega, es un error el discutir e incluso debatir el tema con él, con algo que no existe, con alguien que no es, con alguien que no tiene conciencia. Nadie puede pensar o percibir por otra persona. Si la realidad, sin tu ayuda, no le convence a una persona de lo autoevidente, esa persona ha abdicado de la razón y ya no se puede seguir tratando con ella. El objetivismo comienza con el axioma de la existencia existe y la realidad. La suma de todo es la existencia o la realidad. Y ese es el axioma con el que el objetivismo empieza, la ley de la identidad de Aristóteles. La realidad, siendo lo que es independiente a la conciencia, es independiente a las creencias del ser humano y otra manera de definir a lo independiente de lo que uno quiere o no creer es objetivo. ¿Qué es el objetivo? Es ser objetivo, es basarte en la realidad. Otra cosa sería creer en que el conocimiento se puede adquirir por alguna fuerza fuera de nuestra razón, que puede ser todo al mismo tiempo, que es lo malo, lo bueno, todo al mismo tiempo, que está en todas partes y entonces que solo algunas personas pueden tener el privilegio de conocerle o de tener el conocimiento, la verdad y de entenderla. Y peor aún, de escogerla sin tener que aceptar alguna muestra de su existencia. Pero no, nosotros creemos como objetivistas que la realidad es lo que es y es independiente a la conciencia. Y lo independiente a la conciencia es lo objetivo. Por eso Ayn Rand le llamó objetivismo a su filosofía, porque es algo objetivo, es una filosofía que se basa en lo objetivo, en lo que es, en la realidad, en la razón, en la lógica. Entonces, vamos a empezar por definir cuáles son las ramas en las cuales se apoya la esencia de la filosofía objetivista. Y las voy a mencionar rápidamente y luego pasaré a explicarlas de uno por una. Es metafísica, epistemología, ética, política y estética. Vamos a definir cada una de ellas. La única que no vamos a poder definir el día de hoy es política, porque creo que merece una sesión completa o un poco más de tiempo para poderla definir. Pero bueno, comencemos por lo que es metafísica. La metafísica, quiero hacer un paréntesis aquí, porque muchas de las personas tienen un concepto erróneo de lo que es metafísica. Hace unos días, de hecho, estaba platicando con alguien que me decía que la metafísica tiene que ver con todo lo que es lo que está más allá de la física, de lo que son todo lo fantástico, todo lo inimaginable, eh, los dioses, el tarot, todo este tipo de cosas. Dice que son la base que la metafísica es la base de este tipo de cosas, en lo cual yo no estoy de acuerdo porque
no sé en qué tipo de metafísica se estén basando, pero la metafísica en la cual nosotros nos vamos a basar es en la metafísica aristotélica, en la cual después de que acabó sus tratados de la física, sus escritos sobre física, sus discípulos decidieron acomodar sobre la física primero, todos sus tomos, todos sus escritos, y después decidieron acomodar lo que ya no era la física, lo que él hubiera llamado en un momento filosofía. Y sus discípulos le pusieron metafísica, decidieron que su nombre era la metafísica. Y ahorita vamos a hablar del por qué no tiene nada que ver con todo eso de la superstición, de lo místico, del misticismo, como Ayn Rand lo define. Y bueno, voy a definir metafísica. Metafísica te dice que hay una realidad en este mundo. Es todo lo que nos rodea. Y una persona solo puede cambiar dentro de su mente la realidad. Las personas pueden hacer, pueden cambiar, pueden creer lo que quieran, pueden crearse realidades alternas dentro de ellos mismos, pero la verdad es que solo va a estar dentro de su cabeza, porque la realidad existe y es igual, y ahí va a estar, aunque nosotros decidamos evadirla. Y rechazamos, por consiguiente, lo sobrenatural, algún superpoder que pueda afectar en este mundo la misma naturaleza. Somos ateos, somos a Reyes Magos y somos a Santa Claus. Y sí, también a Ratón de los Dientes. Las cosas pasan por causa y efecto y no por milagros. Las personas no pueden cambiar su naturaleza por rezar. No podemos creer que porque muchas personas pongan y tengan fe de que alguien se va a curar por subir una imagen a Facebook y si le dan muchos likes, pues entonces quizá una fuerza sobrenatural va a hacer algo al respecto, o si todos prenden una veladora, o si todos al mismo tiempo se ponen a rezar, lo cual tampoco es posible que pueda llegarse a lograr algo en la realidad. Nosotros estamos en contra de todo ese tipo de cosas, no creemos en los milagros, no creemos que alguna fuerza más allá de lo humano pueda manipular la naturaleza del ser humano. Creemos que el único que puede guiar y crear la manera en que va a convivir en una sociedad es el mismo individuo. Entonces estamos en contra o no aceptamos, rechazamos todo lo sobrenatural y creemos que las cosas pasan por causas y efectos. Repito, no creemos en milagros y las personas no pueden cambiar la naturaleza por rezar o cualquier otra cosa. Los seres humanos estamos sujetos a causas y efectos. Por ejemplo, la voluntad humana. El hombre tiene el poder de elección y de querer ser cada vez mejor, ¿o no? El ser humano busca una mejora continua y es eso lo que nos lleva a buscar las maneras de adquirir cada vez más conocimiento y de saber cuando algo es correcto o no, o si alguien nos miente, o si estamos creyendo en algo que va de la mano con la razón o no, o quizá estamos creyendo en cosas que solamente no se pueden fundamentar en dogmas y en fe. Los seres humanos estamos sujetos a causas y efectos. Por ejemplo, la voluntad humana. El hombre tiene el poder de elección y de querer ser cada vez mejor. El ser humano busca, de hecho, una mejora continua y eso nos lleva a buscar las maneras mejores y más efectivas de adquirir cada vez más conocimiento. Esa misma forma de querer adquirir conocimiento nos hace también buscar las mejores formas de vivir, buscar las maneras de facilitar nuestra vida diaria. Entonces pasemos a explicar la segunda rama y la segunda base de la filosofía objetivista. La segunda base y la segunda rama es la epistemología. En la epistemología encontramos la razón y es la manera en que el ser humano adquiere el conocimiento de los fenómenos que pasan a nuestro alrededor. Y aquí viene una pregunta. ¿Cómo es que el hombre adquiere el conocimiento? Recordar que lo hablamos en la sesión anterior sobre la diferencia entre el misticismo, pero aquí lo voy a explicar un poquito mejor. ¿Por qué tenemos que diferenciar la razón del misticismo? Porque la razón es la manera
en efecto, del que el ser humano adquiere el conocimiento de nuestros mismos sentidos que se reflejan por medio de la observación, del sentir, del tocar, del ver, del analizar. Nosotros, por medio de la razón, podemos sacar ciertas conclusiones sobre la vida diaria, podemos decidir, o lo vamos a ver más adelante, pero podemos decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo debemos actuar, qué decisiones debemos de tomar para cualquier cosa que tenga que ver con la realidad y con la existencia misma. El misticismo no, es lo contrario, el misticismo te dice que no hay que demostrar nada para decir que algo existe. Que la realidad no debe de ser demostrada, no se puede demostrar la razón, que nosotros no podemos adquirir razón como tal. Y la razón significa empezar con los sentidos y luego usar la lógica para llegar a conclusiones en base a ellas. No como en el misticismo, que dice también o significa que recibes una visión directa de alguna fuente, de alguna otra realidad, de otra cosa, de cosas extrasensoriales, y no podemos igualar el sentido de la alucinación. No podemos comparar lo que es la razón a lo que es la alucinación. Tú puedes alucinar y no por eso la razón va a cambiar, la realidad va a cambiar. Por eso mencionábamos hace rato que es contradecirte a ti mismo. Si tú no quieres creer en la existencia, pero estás existiendo, pues entonces no tienes que contradecir otra cosa más que tu propia existencia. En el misticismo nos da la oportunidad de crear teorías sin una base axiomática, en donde, como el razonamiento solamente es de algunas personas que, no sé, a lo mejor por medio de lo divino obtuvieron cierta información que solamente ellos pueden poseer y nosotros no, algunos de nosotros no. Entonces, uno de los otros ejemplos sería también cuando recibes una visión directa de alguna manera de la realidad, el tarot, lo extrasensorial, de alguna otra manera de la realidad. No podemos igualar, por ejemplo, la manera en que alguna persona que lee el tarot te dice que sabe cómo tú vas a vivir, vas a morir o qué te va a pasar, tomando de dónde la información, de algo extrasensorial que no tiene que ver con la realidad, por lo que veo. Porque entonces todos podríamos leer el tarot y no necesitaríamos ir con una persona especial a que nos lea el tarot. El crear conceptos te permite incrementar el conocimiento y son la manera en que el hombre va organizando los datos recabados por los sentidos, una manera objetiva de irlos organizando. Cuando usas estos conceptos de manera apropiada, puedes afirmar que tienes un conocimiento objetivo. Y todo esto unido a la lógica. Un concepto solo es válido si tiene lógica, o sea, si no se contradice. Esto lo dice Aristóteles. No puedes tener un pastel y comértelo al mismo tiempo. Entonces, no debe de haber contradicciones en la misma teoría o en la misma idea que quieres expresar. Las cosas son o no son en la realidad. La epistemología es la manera de encontrar métodos de entender la vida propia, la existencia misma y los fenómenos que nos rodean. Se basa en observaciones, en formación de conceptos, en la lógica, y así y podemos llegar nosotros a una verdad garantizada. Es la manera en que los filósofos y los científicos y las personas en general utilizan para saber sus conjeturas y saber si son ciertas o no, y si sus teorías tienen valor o no, si son lógicas o no. La epistemología es la manera, la herramienta que tiene el ser humano de rechazar o aceptar una teoría, una idea o una filosofía. La epistemología es esa parte de la ciencia que te permite decir, a ver, esto no coincide con esto. Esto tampoco coincide con esto. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros creer en una filosofía o no? Y cómo podemos desechar filosofías que no están siendo inherentes o no tienen una base en base a la realidad, por ejemplo, lo cual es
necesario para nosotros pensar como objetivistas. La epistemología nos permite comparar, nos permite contrastar, nos permite crear un sistema en la cual nosotros podamos crear filtros para no creer cualquier cosa, para cuestionarnos cualquier cosa y después volvernos a cuestionar y presentar una idea y esperar a que otras personas las traten de contradecir y las traten de cuestionar, para que así nosotros vayamos viendo cuáles son los errores en nuestra idea, en nuestra forma de pensar, en nuestra filosofía, en lo que nosotros estemos intentando analizar. La epistemología nos da esa herramienta, nos permite crear un sistema de marcación, como lo dicen los epistemólogos, en el cual nosotros propongamos o podamos escoger diferentes maneras de adquirir filosofías y aceptarlas o negarlas. Esa fue la epistemología. Es una de las ramas de la ciencia que más me apasionan, en la filosofía que más me gustan, porque te permite ser independiente a la idea colectiva, al creer y al sacar tus propias conclusiones en base a tus propias herramientas por medio de la epistemología y por medio de la libertad de sacar la información de la realidad por medio de la metafísica. La tercera rama, y creo que es una de las más extensas y de las más importantes y de donde vienen los mejores trabajos y las aportaciones más grandes de Ayn Rand, sería la ética objetivista. La ética es un código de valores para seguir y para guiar las elecciones y acciones del hombre. Las elecciones y las acciones que determinan el objetivo y el curso de su vida. La ética como ciencia se ocupa de descubrir y definir tal código. Nosotros, para poder llegar al punto de la ética, tenemos que seguir las dos primeras bases, las primeras ramas de la filosofía de la ciencia, para poder obtener el conocimiento necesario para poder hablar de un código que podamos o modificarlo o crearlo. Recordemos que el hombre es un ser vivo y tiene que actuar en base a sus ideas, en base a sus valores, y que esa información que nosotros le metamos a nuestra computadora será lo que se verá reflejado en nuestros actos. Por eso la importancia de la ética. La ética solo puede ser de dos maneras y las dos maneras son un debate que siempre se ha llevado desde todas las otras ramas de la ciencia. La ética puede ser o individual, que es la que nosotros defendemos, pero también puede ser colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Una idea colectiva es una idea en la cual no importa que tú hayas sacado conjeturas, que tengas un razonamiento, que tengas una identidad, que tengas una conciencia, no importa, porque no es viable para ciertos planes de ciertas personas, por ejemplo. Ellos creen que las personas, muchas de ellas, son tontas y no pueden llegar a saber qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y qué los hacen felices, y por consiguiente, ellos tienen que tomar esa misión por su propia cuenta. Crear códigos de conducta para la sociedad, para que se lleguen a crear y que se lleguen a dar ciertas fórmulas para la vida ideal, en la cual si tú no aceptas una moral o una ética, por ejemplo, y un código como algo real, sin cuestionarlo, entonces puedes tener problemas y puedes perder hasta la vida. Por ejemplo, lo que llegó a pasar con el nacionalsocialismo, con la revolución bolchevique, con el fascismo, en la cual ellos creían que tenían la información, les había llegado de una manera en la cual era prácticamente divina, en la cual ellos tenían la verdad, ellos tenían la razón y tenían una fórmula especial para poder llevar a todos el pueblo a una vida ideal, a una mejor vida, donde todos van a ser felices y nadie va a carecer de ningún tipo de cosas. Para que esto se pueda llevar a cabo, entonces la gente tiene que seguir una serie de fórmulas, y cualquier persona que no quiera seguir esa fórmula, entonces por consiguiente no está a favor de la felicidad de todo el pueblo, en la felicidad del colectivo.
Entonces, por consiguiente, es un antipueblo o es una persona que está bloqueando el desarrollo de la sociedad o del pueblo y entonces tiene que ser castigado para aceptar la fórmula o simplemente para que no cause problemas o alborotos o sus ganas de querer pensar por sí mismos se vayan a contagiar a otras personas que al mismo tiempo quieran también pensar por sí mismos. Y ahí es donde vienen muchas de las partes de la historia en donde la gente se ha rebelado en contra de autoritarismos. Como bien mencionamos en la sesión anterior, los totalitarismos, el misticismo te lleva al totalitarismo, porque el misticismo no te pide ninguna prueba de que la razón es de alguien. El misticismo dice, tengo la razón, y hasta que tú la creas, va a tener la razón. Cuando tú le digas que no la tiene, el problema va a ser que como no puede demostrar lo contrario, lo único que le va a quedar es usar la fuerza, la violencia. Y entonces creo que ahí es uno de los grandes problemas en donde los grandes dictadores se apalancan para poder hacer de políticas las mismas que afecten directamente a la sociedad sin que ellos mismos se den cuenta y que al mismo tiempo aplaudan como focas que existen ciertos logros que al mismo tiempo tampoco pueden ser demostrados. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que todo esto es dogmático y se basa simplemente en ¿qué? En fe, en que la gente tiene que creer, porque si no cree, no funciona la fórmula. Entonces ahí es donde salen los gulags, ahí es donde salen los campos de concentración, ahí es donde empieza la moral colectiva a castigar a los inmorales. Entonces, punto importante del objetivismo, la moral es individual. La moral nace del individuo desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El individuo es quien tiene que tomar las decisiones, el individuo tiene que tomar la información recabada por los sentidos y en base a eso tiene que sacar una ética, tiene que saber qué es bueno, tiene que decidir qué es malo, qué lo va a llevar a tener buenos resultados, qué lo va a llevar a tener malos resultados, si es necesario aventarse a tomar una decisión o no. Eh, es por lo mismo en que nosotros no podemos coaccionar la manera en que la gente llega a tomar sus decisiones, porque las está tomando desde el individuo. Cualquier otra manera de adquirir el conocimiento o de adquirir valores o códigos de conducta que no sean desde la razón, que no sean desde el individuo, es una moral colectiva y la moral colectiva nosotros como objetivistas la rechazamos por completo. El hecho de que las éticas y las morales sean colectivas, pues nos han llevado a guerras santas, a inquisiciones, a gulags, a exterminios masivos, en la cual si no crees y no puedes aceptar que algo divino le da una información específica a una cantidad de personas y esas personas entonces tienen que mandar y tienen que decidir y tienen que hacer que tú vivas para ellos, entonces no eres parte de la solución y eres el problema. Ese es el gran problema que ha llevado a las más grandes catástrofes que hemos vivido, guerras mundiales, que hemos visto a lo largo de nuestra historia. Entonces es importante recalcar y hacerle ver a las nuevas generaciones que cualquier indicio de moral colectiva de alguien que te quiera venir a decir lo que es verdad, lo que es falso, lo que es cierto, es verdadero, basado en un dogma, una fe, o simplemente que lo trate de hacer es malo y no debemos de aceptarlo, tenemos que rechazarlo. La ética es una manera en que el hombre buscará cómo mantenerse vivo, eh, si como un animal, una planta o un humano racional. Un hombre, a diferencia de los animales, a diferencia de las plantas, no nace con un código ya específico. Por ejemplo, las plantas no tienen que pensar en buscar comida, no tienen que pensar en que tienen que hacer algo al respecto, porque su código ya está definido. Ellas adquieren los nutrientes de la tierra, solo tienen que absorberla, buscan el sol para adquirir otros nutrientes y no tienen que ir a buscar a otra parte por si se acaba en ese momento, simplemente mueren. Si su código ahí va a estar siempre, lo único que puede cambiar son las consecuencias
pero el código de una planta le va a dejar vivir, si las consecuencias siguen iguales, la va a dejar vivir lo necesario, lo que sea necesario. No puede actuar la planta en contra de su propio beneficio. Un animal es lo mismo. Un león, por ejemplo, como nos platica Ricardo Rojas y Ayn Rand, un león no tiene que salir a buscar comida si no tiene hambre. Un león, bajo su instinto y su información y su código genético, él ya sabe, no tiene que estudiar cómo tiene que cazar. Él ya desde su instinto sabe cómo lo tiene que hacer, solamente lo va desarrollando. Pero él ya tiene toda esa información necesaria dentro de su cuerpo, de su instinto, de su ADN, para poder sobrevivir. Y si las consecuencias se lo dejan, él puede sobrevivir sin ningún problema. Recordemos que los animales no pueden atentar en contra de su propio beneficio, de su propia vida, porque ellos no pueden crear valores, ellos no pueden crear ciertas recopilaciones de información abstracta del subconsciente, por ejemplo, y confinarlas en conceptos para poder almacenar información, poder almacenar conocimiento, y por medio de esa razón y de acomodar esos conceptos de manera en que no sean contradictorios y por consiguiente sean lógicos. Entonces, los animales no pueden atentar en contra de su propia vida. Por ejemplo, dan el ejemplo que hace días yo se lo explicaba a alguien, donde me decía que hay animales que sí se pueden suicidar. Eso es mentira. Un animal no puede atentar en contra de su propia vida. Me daba el ejemplo de las ballenas, que de hecho Ayn Rand da ese ejemplo también, y donde dice que hay ballenas que prácticamente se han suicidado, como si alguien nos quisiera dar a entender algo, nos quisiera decir algo a alguien fuera de la naturaleza y de la razón humana. Lo cual es mentira. Las ballenas en un determinado momento pueden perder parte de su instinto, que se basa en localizar ciertos partes en donde ellas deben de moverse a buscar comida, donde su código de vivencia es eso. Por ejemplo, las ballenas tienen un código instintivo en el cual ellos se basan por medio de un radar que les dice dónde está la comida, dónde tienen que moverse y así. Cuando por diferentes cuestiones esas ballenas llegan a perder ese sentido, esa cuestión que las permite vivir, que es necesaria para poder ellos vivir, que viene dentro de su código genético, ellas pueden perder la orientación. Ellas se mueven por medio de la orientación y pueden encallar, y todas las que la estén siguiendo van a encallar igual que ella, porque ellos mandan como líderes de una manada, por ejemplo. Entonces, no es que se suiciden, es que llegan a perder ciertos puntos necesarios para poder mantenerse vivo, que en este caso es la orientación, y eso es lo que llega a pasar, pero es incoherente el pensar que un animal puede atentar en contra de su propia vida. Entonces, el ser humano, el hombre, necesita recabar información sobre el mundo y tomar decisiones en base a esa información que va a ser recabada por sus propios sentidos, para vivir y cómo desea vivir. Esto, si nos queda claro, entonces vamos a pasar a definir otro concepto que es importante. El otro concepto, y que por cierto me gusta mucho, es el concepto de virtud. La virtud es la acción por lo cual alguien obtiene algo o lo conserva. Yo hace unos meses, escribí un artículo en el cual me gustaría explicar un poquito más el concepto de virtud. Mi artículo fue publicado en Disidencia España, lo pueden buscar. Se llama Amor como intercambio, en el cual yo quería o quiero dar a entender que el amor se basa por medio de virtudes, que una virtud es algo que te hace estar con alguien, que te hace querer a alguien. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos o conocemos a una chica o un chico, hay cosas que nos hacen que todos los días pensemos en esa persona, que queramos saber qué está haciendo todo el tiempo, que queramos mandarle alguna carta, que queramos mandar algún regalo, que queramos saludar y decirle buenas tardes, buenas noches y buenos días, no lo sé. Hay cosas. ¿Qué serán esas cosas? Esas cosas se llaman virtudes. Nosotros, como personas, vivimos en un intercambio de virtudes. Cuando una persona
llega a acercarse a ti y tú tienes el contacto con esta persona y después de algunos días se dan cuenta de que ya ha habido un intercambio de virtudes, tanto como de esa persona como la tuya, empieza a darse algo más fuerte que puede ser el amor. También, a lo contrario, podemos darnos cuenta de que si esas virtudes no existen, el amor es irracional y entonces está siendo una persona que se está sacrificando para los intereses de alguien más, para ver a una persona feliz. Por ejemplo, en las relaciones, una persona puede decir, es que yo no espero nada a cambio, entonces yo voy a dar todo por mi pareja. Entonces ahí la pareja muchas veces no está siendo recíproca y lo único que estás haciendo es tratando de hacer a la persona feliz por medio de tu autosacrificio, porque al mismo tiempo tú no estás recibiendo ese intercambio de virtudes. Y como no estás recibiendo ese intercambio de virtudes, entonces te estás autosacrificando por ver a esa persona feliz. La virtud es algo que tiene que ser respondido con la virtud. Si nosotros queremos que una persona sea buena con nosotros tenemos que ser buenas con ellas. Si nosotros queremos que una persona no nos ofenda, nosotros no tenemos que ofender a esa persona. Eh, en un momento más vamos a hablar sobre cuáles son esas virtudes que Ayn Rand explica en la ética objetivista. Rand afirma que el egoísmo, el interés propio, el egoísmo racional, es una virtud. Explica la diferencia del egoísmo racional y del egoísmo irracional. ¿Cuál sería un egoísmo racional? El egoísmo racional es todo aquella acción que te haga hacer las cosas por ti mismo, que te haga pensar en ti mismo antes de pensar en alguna otra persona, por ejemplo. Hay personas que creen que la definición del egoísmo es hacer lo que tú quieras y lo que tú necesites sin tener que importarte pisar a cualquier persona, así como dice por ahí Marty y otras, caminar sobre cadáveres para llegar a donde quieres llegar. Esa es una de las cuestiones por las cuales es importante que los conceptos se definan e importante desde los mismos diccionarios. Las definiciones no tienen que tener un peso de es bueno o es malo. Llevar una relación, ya sea buena o mala, sobre una definición que quieres dar. Nosotros, no, por ejemplo, el decir que el egoísmo va en contra de los derechos de alguien más, ahí estás dando una explicación o estás dando una parte que es tu idea individual, que no tiene nada que ver con la definición como tal y le estás dando un valor más que no debe de venir dentro de la definición como tal. Egoísmo es el interés propio, el sentirse bien por lo que tú haces para ti mismo y que es una de las cosas más importantes por las cuales la gente actúa, por las cuales la gente prefiere o decide tener o buenos o malos valores. El egoísmo racional, por ejemplo, te dice que yo no tengo por qué ver por otra persona, aunque lo haga, pero yo no tengo por qué ver si todas mis acciones van a favor o en contra de alguien más. Eso a nosotros no nos debería de importar. Lo que importa es si me beneficia a mí y si beneficia a mis intereses. Entonces es importante definir que el egoísmo no tiene que ver con una connotación negativa. El egoísmo es simple y sencillamente el interés por el propio beneficio, por los proyectos de vida individuales y no por los proyectos colectivos. Me gustaría explicar un poquito qué es el colectivismo. El colectivismo proviene de la definición como tal, el concepto, es el hecho de pensar que una sociedad no es sociedad por el hecho de que sea un conjunto de individuos, sino que el colectivo es el conjunto de esos individuos que pierden toda su individualidad para convertirse en un solo ente. Este ente le llaman colectivo. Y como este ente cree que es un colectivo, entonces no tiene que analizar como tal de uno por uno al individuo, sino da una explicación en manera universal sobre que si alguien tiene una necesidad, entonces todos tenemos la misma necesidad. Que si alguien lo hace feliz una cosa, entonces a todos los hace feliz la misma cosa. Si alguien quiere ser igual, entonces todos queremos ser iguales entonces. Eso es el colectivo.
el pensar que somos un ente, que actuamos de maneras similares o iguales y que es más importante que el interés individual, porque entonces si no, eres un egoísta, lo que ellos definen o lo que nosotros definimos como el egoísmo irracional, que sí es aquel que va en contra de los derechos de un tercero, de los derechos y libertades del individuo, y ese nosotros no lo aceptamos, lo rechazamos totalmente y creemos que el egoísmo debe de ser un egoísmo racional en el cual simplemente nosotros vemos por nuestros propios beneficios, pero no atentando en contra de los beneficios de otras personas. Bueno, el motor de la ética es la búsqueda de la propia supervivencia por el hecho de que no somos automáticos y la satisfacción de los propios intereses en contra del colectivismo y el altruismo es inherente, es algo que nosotros creemos que es lo más una de las cosas más importantes de la ética objetivista, y creemos que otro de los puntos fundamentales de la ética, que después lo vamos a ver en la política, es que el objetivismo proclama que nadie debe de utilizar o de empezar la fuerza contra otra persona. Pero eso ya lo vamos a ver en la última sesión. Por lo pronto, la ética objetivista orgullosamente proclama y defiende el egoísmo racional, lo que significa los valores requeridos para la supervivencia del hombre como hombre, lo que significa los valores requeridos por la supervivencia humana, no los valores producidos por los deseos, emociones o caprichos, o las necesidades de brutos irracionales que nunca han superado la práctica primitiva de sacrificios humanos, que creen que hay que sacrificarnos en el interés de otras personas. El altruismo declara que cualquier acción realizada en beneficio de otros es buena y que cualquier acción realizada en beneficio de uno mismo es mala. Así que el beneficiario de una acción es el único criterio del valor moral. Y mientras el beneficiario sea cualquiera, excepto uno mismo, todo está bien y todo vale. Quiero hacer un ejemplo también aquí. Este tipo de cosas es lo que dan las herramientas a muchos dictadores, a muchos colectivizadores de la moral, que por el mismo hecho de que todo el único beneficiario es la persona, no yo, sino las demás personas, entonces creen que pueden robar por el hecho de decir, es que lo voy a regalar. A ver, espérame, es que sí robé, pero lo robé para el pueblo, güey. A ver, es que sí maté, pero maté para el pueblo, güey. A ver, es que sí pisoteé los derechos de los individuos, pero es que fue para el derecho de los colectivos. Yo creo que esa es una de las herramientas que la toman desde los filósofos que permiten crear filosofías y teorías y en base al negar la razón, al creer que vivimos en un mundo en donde no podemos estar seguros de nada, en donde la razón está pasando por atrás de nosotros y lo único que podemos ver es el reflejo, como lo dice Platón, en lo de la cueva, en el mito de la cueva, o por ejemplo Kant, que también dice que no podemos llegar a conocer la razón nosotros, no podemos, o sea, somos personas que no tuvimos ese privilegio de saber y de adquirir la información que otros pueden adquirir. Nosotros somos unas personas que solamente podemos aceptar lo que otras personas que sí tuvieron el privilegio dicen que es la verdad. Yo me preguntaría, como bien lo recalca Rand, cómo entonces ellos llegaron a ese conocimiento si entonces no existe la razón, si no existe la realidad. Ellos cómo llegaron a ese conocimiento y qué nos hace pensar entonces que ellos tienen la razón si no existe la razón. El altruismo no permite ninguna concepción del hombre excepto la de animales sacrificables o la de acapadores de sacrificios ajenos, la de víctimas y de parásitos, que no permite ningún concepto de una conciencia o una coexistencia benevolente entre los hombres, que no permite el concepto de justicia, el cual vamos a definir más adelante. La ética objetivista afirma que el actor debe de ser el beneficiario de su acción y que el hombre debe de actuar por su propio interés racional.
pero su derecho a hacerlo deriva de su propia naturaleza como hombre y de la función de los valores morales en la vida humana, y por lo tanto es aplicable solamente en el contexto de un código racional de principios morales, un código demostrado y validado objetivamente con principios que definan y determinen su verdadero interés personal. No es una licencia a hacer lo que uno le dé la gana, y no se aplica a la imagen altruista del bruto, del egoísta, y, ni a ningún hombre motivado por emociones, sentimientos, impulsos, deseos o caprichos irracionales. La ética cuenta con 7 virtudes. La ética te ofrece una manera en la cual tú puedes tener una mejor vida aquí en la misma tierra como hombre. Y para poder nosotros llegar a ese punto de poder vivir con una filosofía que nos permita vivir como hombres en la misma tierra, tenemos que entender estas 7 virtudes, que son las que nos hacen vivir como tal y que nos ayudarán en un determinado momento a relacionarnos mejor en sociedad. La primera virtud es la racionalidad. La racionalidad, según Ayn Rand, es el reconocimiento y la aceptación de la razón como la única fuente del conocimiento de uno, el único juez de valor de uno y la única guía para la acción de uno. Esto significa aplicar la razón a todos los aspectos e intereses de la vida, de uno mismo. Significa escoger y validar las opciones de uno, las decisiones de uno, el trabajo de uno, el amor de uno, de acuerdo con los requerimientos normales de un proceso cognitivo. Los requerimientos de la lógica, es la objetividad y la integración. En términos negativos, virtud significa nunca colocar ninguna consideración por encima de la percepción que uno tiene de la realidad. Eso incluye nunca intentar salirse con la suya admitiendo una contradicción o una falacia mística o el capricho de ignorar el contexto. Racionalidad significa aceptar la razón como un principio de supervivencia humana y como un absoluto. Otra de las virtudes es la independencia, que dice que tienes que usar tu mente para llegar a conclusiones en base a tu propio juicio, en vez de aceptar regímenes totalitarios. Si no piensas de manera independiente, no estás pensando. Esa es una de las cosas que más me agradan de la filosofía objetivista, porque te da la independencia de que tú saques tus propias conclusiones. No te dice que tienes obligatoriamente que creer esto. No, nosotros te damos una oportunidad, te damos una oportunidad de que conozcas otra filosofía, de que la compares, la analices, y si es la que va más con tu razón, si es la que va más con tu realidad, la aceptes. Eso es una de las cosas que nosotros mismos defendemos, que seas independiente en tu toma de decisiones, en lo que crees, en lo que sientes, en lo que dices, en lo que actúas, y que nadie puede coaccionarte a tomar decisiones o pensar sobre algo que es bueno o malo para otra persona y no para ti mismo. Tienes que ser independiente y tienes que pensar por ti mismo. Esa es una de las virtudes que yo creo que es de las más importantes en Ayn Rand, que te da la libertad de poder argumentar y decidir y tener una visión más amplia sobre diferentes maneras de guiar tu vida por diferentes códigos, diferentes filosofías. Otra de las virtudes es la integridad, actuar de acuerdo con lo que piensas. ¿Para qué pensar si no vas a actuar? El hecho de decir, un ejemplo, de decir que la educación de Estado, la educación estatizada es la mejor que puede existir para llevarle la libertad y el conocimiento al pueblo, y al mismo tiempo decir que tus hijos tienen que estar en una escuela privada, en un país capitalista, al mismo tiempo dices odiar el capitalismo y crees que esas personas tienen lo mejor en la educación, entonces esas personas van a ser el futuro de tu país, pero tú no quieres que tu hijo sea el futuro de tu país, a lo mejor porque tú no quieres tenerlo en esas escuelas y los tienes como todos o como la mayor parte de los socialistas, los tienes en escuelas de paga y no cualquier escuela, de las mejores del mundo.
Entonces, integridad es esa parte importante que creo que muchos de los, de los que creen en el colectivismo, incluyendo muchos del conservadurismo, no tienen. El hecho de decir por medio del conservadurismo que toda la gente es libre de hacer, es libre y tiene que defenderse de su libertad, excepto si ellos están a favor de algo que tú quieras hacer valer como libertad. Por ejemplo, los conservadores que te dicen que no tienes que consumir marihuana, porque, y no nada más consumir, sino que critican, insultan y promueven el odio hacia las personas que sí lo hacen. Esos conservadores que dicen defender la libertad, pero nada más la libertad que ellos dicen que es la libertad correcta. Hace días, de hecho, en algunos de los blogs de conservadores, de colectivizadores de moral, me di cuenta de que decían y promovían el odio hacia las personas que tienen inclinaciones hacia otro sexo, en donde también decían que la única moral, así literalmente lo dicen, que la única moral que es la moral es la cristiana y que no hay otra moral. Pero al mismo tiempo te dicen que no quieren el colectivismo. Y entonces ellos creen que la misma manera en que nosotros adquirimos nuestro conocimiento es por medio de algo divino. Nosotros estamos totalmente en contra de esa idea, estamos en contra de que las personas no hagan lo que dicen pensar o lo que dicen defender y que demuestren lo contrario con sus acciones. Eso es la integridad y esa es una de las cosas que me gustaría que las personas decidieran pensar que es necesaria para su vida, para su propia vida y su vida común y corriente. La integridad, actuar de acuerdo con lo que piensas. La cuarta virtud es la productividad, usar tu mente para crear riqueza física. Sin ella, la humanidad no puede sobrevivir. No podemos hablar de que una persona pueda vivir robándole todos los días a una persona. Va a llegar un punto en el cual ya no va a haber a quién robarle y entonces va a morir. Y entonces ha decidido no vivir como el hombre. El hombre, para ser hombre, tiene que tener una virtud importante que se llama productividad, en la cual le va a permitir que por medio de su mente y su cuerpo, que son las propiedades privadas más importantes, pueda generar la riqueza necesaria para tener una mejor vida, para poder en un determinado momento producir y poner una empresa o darse una mejor vida en un futuro X. La productividad es la manera en que nosotros nos podemos sentir orgullosos por nuestros logros, por nuestras capacidades que se van a ver reflejadas en nuestras capacidades de tener una mejor vida cada vez, de una mejora continua. Y la única manera que nosotros aceptamos para que esa riqueza sea racional y objetiva es por medio de la productividad, no robándole a las personas, no haciendo a las personas que se sacrifiquen para darte a ti, ni sacrificándote tú para darle a otras personas, ni sacrificando a las personas. Nadie se tiene que sacrificar. Cada quien por medio de la productividad tiene que crear su riqueza, la cual le va a llevar a tener la vida que ellos mismos deseen. La quinta virtud es el ego. Y creo que es una de las partes más importantes en la filosofía de Ayn Rand y en la ética objetivista, porque fue una rebeldía en contra de lo político, filosófico y literalmente bien. El ego, por muchas de las partes de la historia, ha sido visto, ha sido atacado como algo malo. El ego es del hombre con su mente. El aspecto más importante del egoísmo es la soberanía del propio juicio racional individual y su derecho a vivir guiado por su juicio, sin ser coaccionado. El ego es lo que te hace o lo que hace a las personas querer ser mejores, querer tener cada vez mejores cosas, quizá, o querer actuar de manera buena también para sentirte que estás haciendo las cosas bien. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo que ha sido una de las cosas que a mí me han hecho entender un poquito más sobre el ego, cuando desde que yo soy pequeño siempre he escuchado y me ha retumbado en la cabeza la idea de que las personas utilizan la humildad como a una virtud, como algo que solamente siendo humilde puede ser bueno.
La humildad es la manera en que muchas de las personas te rebajan a ser menos y que no demuestres y que no te sientas orgulloso por lo que logras y que no te sientas que es bueno decirle a las personas que tienes logros y demostrar que las tienes porque entonces estás siendo irracional según ellos y creen que el ego es una virtud, no es más bien no es una virtud, que es algo irracional, que hace que las personas lleguen a tener cosas que podrían ser de otra persona que a lo mejor las necesita más, por ejemplo. El ego es esa fuerza que le da a las personas por querer producir, por querer desarrollarse, por querer evolucionar. Y por eso nosotros, como objetivistas, creemos que una de las más importantes que dan el desarrollo a la propia civilización es el ego. Y esa es una de las virtudes más importantes de la ética objetivista. La sexta virtud de la filosofía objetivista es la justicia. Consiste primero no en condenar, sino en admirar y enseguida en expresar la admiración de uno de forma explícita y en la lucha por lo que uno admira. Consiste primero en reconocer el bien intelectualmente, en llegar a un veredicto moral objetivo, luego existencialmente en defender el bien, en expresar la opinión de uno, haciendo que se sepa el veredicto de uno, siendo el paladín público de los hombres que son racionales. Uno también los elogia en su cara si hay un contexto que indica que eso sería de valor para las personas en vez de una ilusión. El mal debe de ser combatido, pero luego debe de ser dejado de lado. Lo que pasa en la vida son los hombres que sustentan la vida. Son los hombres que luchan sin descanso, a menudo heroicamente, para conseguir valores. Son los atlas de la humanidad y la humanidad los necesita desesperadamente. Y quienes a su vez necesitan desesperadamente el reconocimiento. Concretamente, el reconocimiento moral, al que todos tienen derecho, si es que lo mereces. Necesitan sentir mientras que cargan al mundo sobre sus hombros que están viviendo en una sociedad humana y vale la pena llevar la carga. De no ser así, como los protagonistas de las novelas de Ayn Rand, ellos también, como debe de ser, se encogerán de hombros. Es importante decirle a Kant, por ejemplo, que él ha rechazado la realidad y que está equivocado. Es más importante que Aristóteles encuentre a alguien que entienda que él ha reconocido la realidad y que está en lo cierto. Es importante condenar a la escuela que abusa de la mente de los niños. Es más importante elogiar al maestro o al padre que a pesar de tales escuelas logra criar a un niño como un ser racional. Es importante votar para echar a los políticos actuales de sus cargos, pero ellos meramente serán sustituidos y serán sustituidos por otros parecidos quizá, a menos que valoremos e instalemos un tipo de opuesto liderazgo. Es importante, si los derechos de propiedad han de ser preservados, que sea capturado un ladrón. Es más importante para conseguir el mismo objetivo, el que los grandes empresarios no sean vilipendiados como varones y ladrones, sino que en alguna parte oigan la palabra gracias. Gracias es una de las palabras de elogiar a la heroico de la gente. Ayn Rand es muy específica en sus novelas en mostrar el héroe y en mostrar el malo, el bien y el mal. ¿Cómo podrías tú formar una persona que sea buena y cómo tú podrías ser una persona que sea mala? Te muestra esos dos contextos y esas dos perspectivas para que tú llegues a tomar una decisión. Y es importante entender que cuando leemos sus obras, la importancia de la justicia es de lo primordial para entender que no hay que quedarnos ahí, que hay que rebelarnos y que hay que hacer algo al respecto, no nada más criticar, porque de criticar no vamos a poder cambiar nada, hay que hacer algo, hay que salir, hay que hablar con la gente si es necesario, porque
Los héroes van a salir van a crecer y se van a ser héroes en nuestras propias generaciones, y entonces hay que hacerles entender la importancia de la razón, hay que hacerles entender la importancia de la justicia, de la virtud y de muchos otros conceptos que hemos estado tocando ahorita. Si nosotros creemos que esas generaciones van a ser quienes van a, en un determinado momento, manejar nuestro futuro, pues hay que dejarles una buena enseñanza en base a virtudes, a ética y a una buena filosofía que te permita desarrollarte como individuo. La última virtud, la séptima virtud, la virtud del orgullo. Puede describirse mejor como el término de la ambición moral, que significa que uno ha de ganarse el derecho de considerarse a uno mismo como el valor más importante a lograr su propia protección y su propia perfección moral. Esta se alcanza cuando no se acepta jamás ningún código de virtudes irracionales, imposibles de practicar, y nunca se deja de poner en práctica las virtudes que uno conoce como racionales. Cuando nunca se acepta la culpa inmerecida y no se merece la culpa alguna, o si se ha de merecer, no dejando que ésta quede sin corregir, no resignándose nunca a aceptar pasivamente las fallas en el carácter personal y no permitiendo jamás que un interés, deseo, miedo o humor momentáneo esté por encima de la realidad de la autoestima. Y por sobre todas las cosas, significa rehusar desempeñar el rol de animal sacrificable, es decir, rechazar cualquier doctrina que predique la autoinmolación como virtud o deber moral. La ética, en simples palabras, es que cada hombre viva por su propia mente y para su propio bien, ni sacrificar a nadie, ni sacrificarse a él mismo por los intereses de alguien más. Si quieres algo de los demás, ofrece un intercambio, intercambia. Una de las cosas que nos llevó a acabar con las guerras fue el hecho de intercambiar, de tener un proceso de tú necesitas algo, yo lo tengo, yo necesito algo que tú tienes y intercambiemos, la CFE. Esto lo vamos a explicar un poquito más en la rama, en una de las ramas que es la política, pero bueno, lo quería mencionar un poco más. Si practicas este tipo de ética objetivista, nunca deberás preocuparte por pensar, debo ser práctico, debo ser moral, porque la única manera de vivir práctico es vivir en base a una moral, y qué mejor que sea una que no se contradiga y vaya acorde con la realidad, como la que nosotros, como objetivistas, les estamos ofreciendo. Con eso terminamos con las virtudes, con las 7 virtudes, y ahora vamos a pasar a la cuarta rama, que es la estética. No vamos a explicar la quinta rama, que es la política, porque la vamos a explicar en una sesión, en la siguiente sesión completa. La estética es definida como la filosofía del arte. La estética pregunta qué es el arte, cuál es su papel en la vida del hombre, qué criterios debe de juzgarse en una obra de arte. Para responder a estas preguntas, un conocimiento de los aspectos fundamentales es necesario. Desde el punto de vista jerárquico, la estética, así como la política, es un derivado que descansa de las anteriores 3 ramas básicas de la filosofía: metafísica, la epistemología y la ética, que analizamos anteriormente. La estética es más profunda. La raíz especial del arte es la metafísica. El arte está orientado hacia los valores. El arte debe presentarse al mundo sobre cómo podría ser y cómo debería de ser. Como una inspiración, la manera de darle una inspiración al hombre para seguir en una lucha. La vida es difícil, no importa dónde vivas, y el arte se centra en valores, en lo bueno y que te da una inspiración. Eso se llama romanticismo. Lo que es importante entender en la estética es tomar la visión del hombre, de la realidad y de su vida, y sepa el artista o no, porque un artista no puede producir una obra de arte sin algún tipo de idea que la respalde. Eso es una visión metafísica del hombre. Lo que cada quien cree
que es la naturaleza del hombre y el lugar del hombre en el universo, tu visión de la vida y expresarse a sí mismo, o sea, sus valores metafísicos en base a algo, en este caso es el arte. Ayn Rand dice que eso se está perdiendo en el arte. La estética se pierde, está perdiendo sus formas, no tiene objetivo, sin sentido, que hoy se hace pasar por una literatura o pintura o escultura como el nihilismo, que busca destruir la virtud y los valores del hombre. Así es como Ayn Rand nos describe la estética. La estética la podemos analizar por medio del arte, la metafísica y cómo se liga hacia las decisiones y las visiones que un artista puede tener, las cuales son plasmadas en sus obras. En este caso puede ser la música, puede ser la poesía, puede ser literatura en general, puede ser pintura, puede ser, no lo sé, cualquier tipo de arte que se base en la realidad como una manera de adquirir conocimiento y analizar y crear ciertos valores que después se van a ver reflejados en el arte. Así es como nosotros terminamos hasta ahorita las ramas y las bases de la filosofía objetivista, sin mencionar la política, que la vamos a ver en la clase siguiente, en la sesión siguiente. Y me gustaría terminar con una de las explicaciones de Ayn Rand sobre el objetivismo. Así es como Rand describe objetivismo en su artículo Introducción al objetivismo, publicado en Los Angeles Times el 17 de junio de 1962. En una conferencia de ventas en Random House, con motivo de la publicación de La Rebelión del Atlas, uno de los vendedores del libro me preguntó si yo podía presentar la esencia de mi filosofía mientras me apoyaba en un solo pie. Lo hice así. Número 1, metafísica, realidad objetiva. Número 2, epistemología, razón. Número 3, ética, interés propio. Después, si quieres que esto se traduzca, si quieres que esto sea traducido a un lenguaje más simple, sería 1, la naturaleza para ser comandada ha de ser obedecida. O desearlo no lo hará realidad. 2, puedes tener un pastel y no comerlo a la vez. 3, el hombre es un fin en sí mismo. 4, dame la libertad o dame la muerte. Mi filosofía objetivismo afirma que la realidad existe como algo absoluto y objetivo. Los hechos son los hechos, independientemente de las emociones, deseos, las esperanzas o los miedos de los hombres. 2, la razón, la facultad de identificar e integrar el material provisto por los sentidos del hombre, es el único medio del hombre para percibir la realidad, su única fuente de conocimiento, su única guía para la acción y su medio básico de supervivencia. Número 3, el hombre, cada hombre, es un fin en sí mismo, no un medio para los fines de otros. Debe existir por su propio provecho, ni sacrificándose para otros, ni sacrificando a otros para él. Perseguir su propio interés racional y su propia felicidad es el más alto objetivo de su vida. Y el cuarto, el sistema político económico ideal es el capitalismo, la CFE. Es un sistema en el que los hombres tratan a los unos con los otros, donde nos tratamos los unos con los otros, no como víctimas y verdugos, ni como amos y esclavos, sino como comerciantes, por el libre intercambio y consentimiento voluntario para beneficio mutuo. Es un sistema en el que ningún hombre puede obtener ningún valor de otros recurriendo a la fuerza física. Y ningún hombre puede iniciar el uso de la fuerza física contra otros. El gobierno actúa solo como un policía que protege los derechos del hombre. Usa fuerza física solamente en relación y solamente contra aquellos que inician su uso, como contra criminales o invasores extranjeros, por ejemplo. En un sistema de capitalismo total debería de haber, pero históricamente aún no lo ha habido, una separación total entre el Estado y la economía. De la misma forma y por las mismas razones que hay separación entre Estado y religión. Con esto terminamos esta sesión. Espero que les haya gustado. El día de mañana vamos a tocar el tema del capitalismo
como la quinta rama del objetivismo, que en sí es la cuarta, pero la dejamos para el final. Entonces vamos a explicarlo más a fondo por qué es importante el capitalismo para entender el objetivismo y cuál es la idea que nos quiere presentar Ayn Rand. También vamos a tratar de explicar un poco y conversar sobre cuáles han sido los puntos fundamentales que nos ha dejado Ayn Rand en el liberalismo en general, cuál es su importancia en el mismo, y pues un poquito más y voy a platicarles un poquito sobre cuál es mi experiencia como una persona que decidió tomar el objetivismo como una filosofía de vida. Con esto me despido. Les agradezco a las personas que potencialmente van a poder ver este programa, esta sesión, este grupo de sesiones, este curso de introducción al objetivismo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y muchas gracias a los que están haciendo posible este tipo de actividades, en especial a Víctor Becerra, que nos está ayudando y con quien estamos haciendo en conjunto este curso y demás actividades. Por lo pronto, de mi parte es todo. Muchas gracias. Ya.